Hola familia, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Descubriendo un Curso de Milagros. Hoy os voy a explicar al final por qué el curso de milagros no es difícil, ¿vale? Sé que es uno de los grandes retos que la gente siempre me dice, pero voy a intentar hacerlo de forma resumida para que os deis cuenta que en realidad no es complicado hacer un curso de milagros, ¿vale? Así que después de la intro hacemos la lectura, como siempre, y al final os lo explico. Venga, nos vemos ahora. Bien, pues vamos a empezar con este último subcapítulo del capítulo 4. Este es el número 7, que se llama Creación y Comunicación, que nos dice lo siguiente. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Es decir, a ver, la ilusión del ego es eso, una ilusión, y por lo tanto es irrelevante. Pero para nosotros parece muy real. Nos da la sensación de que estamos aquí en lo específico, en el mundo de la forma, ¿vale? En el mundo de los límites. Y entonces se nos tiene que hablar en un idioma que podamos entender, se nos tiene que explicar de manera que podamos entenderlo, ¿vale? Sigo. Dice, las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. La mente, Dios, eso que todo lo es, todo lo abarca, ¿vale? No puede ser específico, tiene que ser obviamente abstracta, ¿vale? Pero aquí insiste en que nuestra forma de entender, nuestra mente aparentemente separada de su fuente, ¿vale? Se ha hecho específica, y creo que lo dice ahora. Parte de la mente, sí. No obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego, porque el ego depende de lo concreto. Es decir, esa parte aparentemente separada de su fuente, ¿no?, se ha hecho concreta, porque al estar separada ya no forma parte del todo. Y entonces ya tiene límites. Y entonces el ego, ahí, es donde tiene su poder. Y donde el ego insiste en la separación y en los conflictos, porque así siguen mostrando esa separación, ¿vale? Que es ese punto de, como dice aquí, de lo concreto, ¿vale? El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Es decir, lo que define tu existencia es este personaje, el personaje que te has creado, ¿vale? Esta individualidad, este cuerpo, ¿vale? Esto es lo que te crees que eres, porque el ego insiste en que eres esto. Y mientras creamos ser esto, pues nos va a ser muy complicado poder cambiar lo que en realidad somos. Bueno, cambiar no sería la palabra. Lo correcto sería recordar lo que en realidad somos. Por eso es tan importante, ¿vale? El trabajo del perdón, el de no juzgar, porque eso es lo que nos acerca a nuestros hermanos, no a nivel de forma, sino en nuestra mente, ¿vale? Sigue. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado del ser, porque el estado del ser lo que indica es unión, unidad, unicidad, ¿vale? El ego no. El ego es separación, de hecho nace de la separación, del conflicto, o sea, del miedo y la culpabilidad. Por tanto, el ego va a representar eso en todo lo que veamos, ¿vale? Aunque no seamos conscientes, ¿vale? Que el ego se encarga también mucho de que no todo aparezca, que no todo sea consciente, porque si no nos daríamos cuenta de cómo nos está manipulando y rápidamente querríamos despertarnos del sueño, ¿vale? El ego es muy sutil, nos conoce demasiado bien. Venga, sigo. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El ego le encanta que tú hagas cosas como, bueno, querer trabajarte tu ego, por ejemplo, ¿vale? O querer deshacer tu ego oponiéndote a tu ego. O sea, porque mientras estás haciendo todo eso, sigues diciendo que el ego es real y que es un problema y que hay que subsanarlo de alguna manera. Por lo tanto, le estás dando fuerza. Pero más allá de esto, está hablando que esto lo estás representando cada vez que crees que hay alguien separado de ti, que crees que hay alguien diferente o que hay algo que es externo a ti, ¿vale? Y entonces, al ego, pues ahí ya se siente cómodo, ¿vale? Pues luego ahí, mientras tú vayas viendo separación, ya le va bien, ¿vale? El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Por eso el ego necesita hablar tanto.
sea, tantos pensamientos, tanto darle vueltas a las cosas, porque mientras estás en eso, no estás pendiente de tu ser, estás pendiente de lo externo, y lo externo es siempre separación, ¿vale? Su comunicación, perdón, está controlada por la necesidad que tiene de protegerse. Interrumpir la comunicación siempre que se sienta amenazado. Bueno, lo que hace el ego, y creo que ahora sí dice, sí, la siguiente frase os la leo junta, dice: esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. Bien, lo que hace el ego, ¿vale?, es que cuando tú intentas hacer ese trabajo de interiorizar, te empieza a despistar. Te empieza a hacer que no estés pendiente de esa comunicación con tu propio ser, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace? Busca que te vengan ideas, pensamientos de conflictos, que normalmente son con otras personas, ¿vale?, con una en específico, o bueno, también podrían ser situaciones. Pero la comunicación a nivel de mente, que es lo que el curso nos ofrece, es esa comunicación con tu hermano, en la que tú te perdonas, lo perdonas, ¿vale?, entiendes que todos estamos jugando dentro de este sueño el papel que cada uno de nosotros necesitamos, y esto es lo que el ego no quiere, ¿vale? Y entonces el ego ahí busca la manera de despistarte de esos temas. Si no, fijaros que la gente que acostumbramos a hacer meditación, pues es muy fácil que cuando no estás todavía muy acostumbrado, empieces a meditar y de repente te des cuenta que estás pensando qué voy a hacer para comer, mañana tengo que ir, hoy me he dejado de hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque al ego no le interesa. Entonces él busca conflicto en la forma que sea para que tú estés pendiente de este mundo específico y no permitas a tu mente recordar que es abstracta, ¿vale? Sí, perdonad, ¿vale? Dice: el carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas, que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde, en ciertas formas específicas, a todo lo que percibe como relacionado. Bien, el ego lo que hace es llevarte de una forma que tú creas que estás haciendo ese pensamiento abstracto, ¿vale?, pero siempre lo lleva a lo específico, ¿no? Y además, fijaros que dice que lo hace con todo lo que percibe como relacionado. Y esto explica el problema que tenemos cuando a veces nos ofuscamos con algo y entonces nos empiezan a aparecer pensamientos que lo único que están haciendo es generar más esa ofuscación. O sea, tú tienes un pensamiento que te da rabia de algo que te ha sucedido y sin darte cuenta te empiezan a aparecer pensamientos, ¿vale?, relacionados con esa emoción. Y pueden ser con esa persona o con situaciones vividas o imaginarias que piensas que pueden suceder, ¿vale? Entonces, la relación, pero el hilo conductor va a ser la emoción, va a ser esa rabia, ¿vale? Porque, insisto, el ego lo único que busca en todas las maneras es seguir estando en conflicto. Y a la que pilla un hilo, no lo suelta, ¿vale? Ahí es donde nosotros debemos frenarnos sin ponernos nerviosos, sin enfadarnos, sin agobiarnos con el ego, simplemente ignorándolo. Buscamos un pensamiento que nos dé paz, ¿vale? Lo que a veces os he dicho, la imagen recurso, va muy bien. Es decir, yo tengo una imagen de algo que he vivido que me encanta y que me hace sentir súper bien, o algo que me gustaría vivir, ¿vale?, y que también me haría sentir muy bien. Simplemente cambio a esa imagen recurso, ¿vale?, y ya el pensamiento egoico lo he roto. Sigo. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Es decir, el espíritu no hace nada donde no hay nada, es decir, en el mundo de la forma, ¿vale? El espíritu reacciona a lo que es él, el amor, ¿vale?, en cualquier forma que se exprese. Todo lo demás sabe que es una ilusión y, por lo tanto, no le da poder. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Bueno, la verdad simplemente es. No necesita ser recordada ni reforzada. Es, ya está, no tiene necesidad como el ego de reafirmarse. ¿Por qué? Porque sabe que es ilusorio, ¿no? Dice, él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. O sea, la realidad de Dios es la única que existe. Y entonces, ¿para qué va a tener que reforzarse o mostrarse o convencerte de algo? No, simplemente es, ¿vale? El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador, ¿vale? Hoy estoy un poco torpe
en la dicción, ¿vale? Simplemente volvemos a lo básico. O sea, Dios crea a su Hijo a calidad y semejanza. Y eso es todo cuanto existe. Nada más. Por lo tanto, no tiene que hacer nada para convencer a nadie de nada. ¿Vale? Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. La comunicación entre Dios y su Hijo es constante. O sea, no se ha acabado ni se ha cortado jamás. Sigue existiendo tal como Dios la creó. Porque Dios y su Hijo es lo mismo. ¿Vale? Dios crea a su Hijo, pero en sí mismo. Por lo tanto, tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios. El problema es que hemos hecho tanto caso a nuestro ego que ya no sabemos cómo hacerlo. ¿Vale? Pero es fácil. Simplemente empieza a frenar tu ego. Bueno, hacerlo es fácil, llevarlo a cabo quizás no tanto. ¿Vale? Yo soy consciente que decirlo es sencillo, ¿vale? Llevarlo a cabo, como no estamos acostumbrados, pues nos cuesta más. Pero como os digo siempre, para tener experiencia de algo, tengo que practicar hasta que consigo tener esa experiencia. Y entonces el trabajo es seguir ignorando el ego y seguir trabajando. ¿Vale? Sigo. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndolo así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Lo que os estoy diciendo, Dios y su Hijo son lo mismo y están en comunicación constante. Por lo tanto, nosotros tenemos esa comunicación con Dios cuando liberamos nuestra mente egoica. ¿Vale? Y esto lo hacemos a través del perdón, de no juzgar, de dejar de sentirnos culpables o de culpar a los otros. ¿Vale? Ahí es donde realmente nuestra mente puede florecer de nuevo en el amor que en realidad somos. ¿Vale? Venga, puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con él y como él. Bueno, sigue diciéndonos lo mismo, ¿vale? Que somos la creación de Dios y que por lo tanto la comunicación entre Dios y su Hijo sigue estando ahí de forma natural. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Bueno, es un estado del ser constante, no muta, no cambia. ¿Por qué? Porque si no ya no sería perfecto. Algo que muta, cambia, se modifica, no puede ser perfecto. Y Dios y su creación, que es su Hijo, es perfecta. Por lo tanto, la comunicación también. ¿Vale? Y por eso ahí es un estado de éxtasis completo, ¿vale? De felicidad, de amor, pleno. O sea, no puede ni mejorar, ni empeorar, ni modificarse. ¿No? Siempre es igual. Siempre es ese estado extraordinario y maravilloso de amor puro. ¿Vale? Dice, Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. O sea, nuestra mente fue creada para compartir, para crear. Puedes soñar, que es lo que hacemos aquí, que no tiene ese poder. Pero si os paráis a pensar, seguimos creando. Constantemente. Constantemente estamos creando. Y por lo tanto, no podemos hacer otra cosa. El problema es que no sabemos cómo estamos creando. Y entonces pensamos que lo que vivimos, lo que experimentamos, pues nos pasa por mala suerte, porque tengo un mal karma o me han echado un mal yuyu o yo qué sé, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. Siempre está en ti. Lo externo es un efecto. La causa siempre está en tu mente. Acordaros que nuestra mente, el 96,4 es inconsciente. Por lo tanto, muchas cosas que estamos proyectando son miedos, son creencias limitantes, desvalorizaciones, etcétera, etcétera, de las que no somos plenamente conscientes. ¿Vale? Que están allí, que las tenemos escondiditas porque tampoco nos gusta mucho verlas, ¿vale? Pero que están proyectándose. Y entonces lo ves fuera y piensas, ostras, qué mala suerte tengo. No, no tienes mala suerte. Simplemente mira qué estás recibiendo porque eso es lo que estás proyectando. Pero esto es con todos sin excepciones. De verdad que esta es una de las grandes lecciones que cuando las aprendes ya te liberas de muchos juicios y te liberas de muchas cosas. ¿Vale? Sigo. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Esto ya lo he leído. Por eso es por lo que la mente
no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Es decir, nuestra mente egoica evita que nos podamos comunicar con nuestra fuente, con Dios. Evita que nosotros recordemos quién somos. Pero eso no hace, no consigue que realmente estemos separados. Dios, cuando le dice al Espíritu Santo que nos despierte del sueño, le dice, despierta a mi hijo amorosamente, no impositivamente. Con lo cual, el Espíritu Santo, con paciencia infinita, ¿vale?, nos va recordando quién somos. Solo cuando lo permitimos. Si nosotros decidimos estar en nuestra mente ego, el Espíritu Santo no va a vulnerar tu voluntad y te va a dejar seguir soñando, porque ese es tu deseo. ¿Vale? Simplemente, es fácil, ¿eh? Deja de pensar con tu ego y escucha al Espíritu Santo. Sí, no tiene complicación. Bueno, luego al final explicaré esto un poquito mejor. Sigo. Toda la existencia, como el estado de ser, se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación, ¿vale? Es decir, la existencia del ser se basa en esa comunicación entre el Padre y el Hijo, entre sus creaciones, ¿vale? La existencia dice que es específica, en el sentido que si yo tengo que tener una existencia con alguien, con algo, dice que entonces es como con quién la tengo, con quién la dejo de tener, ¿vale? Pero es una forma también de expresar para que podamos entenderlo. Dice, el estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real, es decir, con sí misma y con Dios. Dice, en la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve totalmente única cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. Tú formas parte del todo, eres el todo, porque ahí es donde Dios te puso y como Dios lo dispuso, ¿vale? Y eso es la única realidad. Lo demás, como sabéis, es un sueño, es una ilusión. Dice, no la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo, tu verdadero ser. Deja de creer que estás en un mundo de miedo, ¿vale?, de necesidades, de muerte. El otro día les comentaba en uno de los grupos que, porque estamos muy acostumbrados, pero al final este mundo huele a muerte, porque todo cuanto ves va a morir. Tú ves una flor que dices, qué olor tan maravillosa, sí, pero por un periodo muy corto finalmente va a morir. Aquí todo muere, en ese sentido, ¿vale? Por eso les decía que este mundo huele a muerte. ¿Esto es lo que queremos? ¿Realmente nos apetece vivir en esta situación? Yo creo que no. Entonces, por eso el trabajo me parece tan interesante y tan importante de estar pendientes de cómo nos estamos sintiendo a través de nuestras experiencias con los demás y con nuestro entorno. Por eso siempre os digo, si no te está dando paz, mira hacia adentro. ¿Cómo estás percibiendo? Pídele al Espíritu Santo, tiene que haber otra manera de vivir esto para que no me haga sentir mal. Y ahí entonces sí, el Espíritu Santo te puede ayudar y te va a dar respuesta. Pero tenemos que ser conscientes de esto. Al principio lo haces una vez, luego te olvidas, no lo vuelves a hacer en un año, ¿vale? Pero cada vez que vas practicando, que lo vas teniendo en cuenta, cada vez lo haces de una forma más habitual, más asidua. Llega un momento en que ya ni se lo pides. Es como un automatismo, ya prestas atención a esa otra voz, que es el Espíritu Santo que te dice, esto así, míralo así, obsérvalo así, ¿vale? Y entonces, como que vuelves a recuperar tu estado de paz, ¿no? Ese es un tema, insisto, de práctica. Venga, sigo. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Bien, estas son de estas frases que mucha gente se embarca en discusiones, porque ves, dice que todo, lo tienen todo individualmente, por lo tanto está diciendo que somos individuales. No, no está diciendo eso. ¿Vale? Lo que está diciendo, como os decía al principio,
es que tú te crees que eres una entidad separada, individual, y por lo tanto te está hablando en la forma en que tú te puedas sentir identificado con lo que te están diciendo para que puedas hacer tu cambio y tu proceso más rápido, ¿vale? Pero Dios solo creó a su Hijo, Dios y su Hijo son lo mismo, y eso es la totalidad, ¿vale? Pero insisto, nos comenta, nos lo dice de esta manera para que podamos entenderlo, ¿vale? Pero fijaros que lo importante es que nos dice que es a través de compartir cómo incrementamos nuestro gozo. Es decir, a través de compartir lo único que es real, que es el amor. ¿Vale? Es cuando más amor das, que esto lo digo muchas veces, más amor sientes. Entonces ese amor sincero, cuando tú lo compartes, se incrementa. Lo sientes tú, lo siente el que lo recibe. ¿Vale? En el mundo del ego no. Todo lo que das, lo pierdes. Si yo tengo mi móvil y te doy mi móvil, lo has perdido. Pero en el estado de ser, dar y recibir es lo mismo. Venga, sigo. Nada real puede incrementarse, excepto compartiéndolo, como os he dicho. Por eso es por lo que Dios te creó a ti, para compartir su amor. ¿Vale? La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Darlo todo para tenerlo todo. ¿Vale? Las preguntas qué, cómo y con quién son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Bien, aquí lo que nos está diciendo, ¿vale?, es que aquí en el mundo de la forma, preguntas como qué, cómo y con quién, o sea, con quién comparto, a quién, cómo comparto mi amor, qué tengo que compartir, ¿vale? Dice, en el cielo son irrelevantes, porque tú eres ese amor, tú eres ese conocimiento, simplemente te das plenamente. Aquí es donde tenemos que aprender a cuando yo trato al otro, ¿vale?, tratarlo como a mí mismo, o como me gustaría que me tratasen a mí, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese gozo que siento al tratar al otro con todo el amor, con todo el cariño, con todo el respeto, lo estoy sintiendo yo, lo está recibiendo el otro, ¿vale? Y eso es como voy despejando mi mente para recordar quién somos todos en realidad, ¿vale? Sigo. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el cielo, ¿vale?, tener y ser es lo mismo. Soy el todo, lo tengo todo, ¿vale? En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. Bueno, esto ya os lo explica. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Es decir, Dios no necesita que nosotros le estemos alabando, diciendo que majo eres, que cómo te quiero, que simpático eres, ¿vale? No necesita nada de eso. Dios sabe quién eres, sabe lo que sientes, porque formas parte de Él, ¿vale? Dice, pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total, porque el tuyo no lo es. Si tu papel en la creación no estás siendo completo, Dios, que es lo mismo que tú, ¿vale?, tampoco lo está siendo. Con lo cual, no puedes ser feliz. Bien, esto también quiero matizarlo, ¿eh? Recordar que no pasó. Pareció que pasaba esto, ¿eh? O sea, jamás se interrumpió la comunicación, jamás hubo un momento en que Dios y su Hijo no estuviesen en esa unidad, ¿vale? Sí, el Hijo de Dios tuvo esa diminuta y alocada idea de la que olvidó reírse, ¿vale?, como nos dice el curso, y soñó que se había separado, pero eso no modificó en absoluto la realidad del cielo, ¿vale? Simplemente pareció que pasaba, no pasó realmente. Dice, y él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. O sea, el amor se da, se recibe, se comparte, ¿vale? Y en ese estado simplemente se sienten unidos tanto padre como hijo. Dice, el constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él, ¿vale? Sigues hablando de forma metafórica para que lo podamos entender, ¿vale? Pero esto, desde el mundo de la forma donde nos parece estar, tiene sentido. Y es una forma de hacernos llegar ese mensaje de que Dios espera que nos volvamos a comunicar con Él, ¿vale? Dios está esperando que nosotros despertemos de nuevo
para regocijarse en el amor completo, ¿no? Entonces, se nos está hablando de forma metafórica, pero de manera que aquí podamos entender ese mensaje. Es aquí donde yo tengo que trabajar todo esto, no en ningún otro sitio, porque es aquí donde creo que estoy, ¿vale? Entonces, donde tengo que trabajar siempre es en mi mente y en la forma en que estoy utilizándola. Dice, Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo continuo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente, ¿vale? Incluso con esa mente, esa parte de la mente que parece haberse separado, ¿vale? La revelación no es suficiente, porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Y en la revelación, aquí en el curso nos dice, es ese momento que estando aquí, ¿vale? Tienes ese momento de recordar, de volver a encontrarte en Dios. Bien, yo tengo, afortunadamente, y perdonadme por esto, me emociona muchísimo, yo tengo esa experiencia. Yo he vivido esa experiencia y la verdad es que es algo extraordinario. De hecho, ya no quería volver yo. Ya, ¿vale? O sea, ahí, el padre ya me dijo cuál era la función. Claro, eso no tiene la capacidad de que ya te despiertes, ¿vale? Porque tú necesitas hacer el trabajo donde crees estar. Ahora, también os digo una cosa. A mí me cambió la vida. Ese momento, esa revelación, hizo que la idea de lo que yo tengo que hacer aquí, bueno, la tenga muy clara. Y podré dudar en muchas cosas, porque forma parte de ese aprendizaje y de ese recordar quién somos. Pero el mensaje que Padre me dio, para mí, esto, insisto, a mí me ha cambiado la vida. No hace falta que os creáis esto, yo siempre lo digo, son experiencias personales, cada uno puede interpretarlas como crea oportuno, pero lo que tú sientes en ese momento, eso ni se puede explicar, ni lo puede entender nadie que no lo haya experimentado, ¿vale? Por eso yo estoy tan convencido de lo que el curso nos dice, por eso estoy, bueno, intentándolo lo mejor que sé para llevar ese mensaje, que despertemos, porque lo que nos espera cuando despertemos realmente del sueño es tan extraordinario, es tan maravilloso, que nos va a parecer imposible creer que en esto nos ha podido parecer que hay algo que es bueno en este mundo, ¿vale? Porque no hay nada, excepto el amor que damos, y no se asemeja para nada en la realidad del amor de Dios, pero es lo más parecido que podemos vivir en este mundo de lo que el cielo nos puede dar, no lo que nos da, ¿vale? Perdonad, que esto me emociona. Sigo. Dice, esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado, debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. Lo que os estoy diciendo, que por más que yo intente expresar lo que es esa experiencia, no le puedes poner palabras. Es imposible, ¿vale? Pero para el que lo experimenta, el que lo vive, es algo extraordinario, es algo maravilloso. Quiero hacer una pequeña explicación referente a esto. Esto no me hace mejor que nadie, ni más especial que nadie, ¿eh? Soy como cualquier otro, simplemente por bueno, el trabajo que vas realizando, de ayudar a tu mente a despertar, ayudar a los demás también, hizo que en un momento dado yo pudiese vivir esa experiencia, ¿vale? Pero no me hace mejor que nadie. Sigo con mis tropiezos, sigo con mis aprendizajes, ¿vale? Soy igual que cualquiera. Que a veces parece que hablamos de esto y pues es que soy un maestro, que no sé qué. No, nadie es mejor que nadie y nadie está por encima de nadie. Todos vivimos lo que necesitamos para hacer nuestro aprendizaje, simplemente, ¿vale? En última instancia, todos somos el Hijo de Dios, todos somos lo mismo. Ni mejores, ni peores, ni niveles, ni nada de todo eso, ¿vale? Ni especialismo de ningún tipo. Eso quiero dejarlo muy claro, ¿vale? Porque si no, además también hay gente que se frustra, ¿vale? Porque, ay, pues Dios a mí no me elige, a mí Dios no me... No, el trabajo es tuyo. Dios está ahí para todos. El Espíritu Santo, Jesús, están ahí para todos. Pero el trabajo es tuyo. No puedes pedirle a otros que hagan tu propio trabajo de sanar tu mente, de poner tu mente en paz, de dejar de escuchar al ego, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es la función tuya. Y mientras tú no hagas esa función, no puedes esperar lo otro porque tú estás inconscientemente, o no tanto, ¿vale? Obstaculizando que esa comunicación, esas experiencias se puedan dar, ¿vale?
Solo quería dejar esto claro. Venga, sigo. Dice, no obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes, mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Bueno, cuando vives esta experiencia, sabes que el mundo es otra cosa, ¿vale? Ves el mundo diferente. Y aunque sigues teniendo que hacer tus aprendizajes porque sigues tropezando, te levantas mucho más rápido, ¿vale? Y entiendes lo que significa compartir. ¿no? Es compartir, y no estoy hablando de las cosas materiales, que eso se lo compartes no ya cada uno, ¿vale? Sino de ese estado de ser, de compartir ese amor, esa comprensión, esa paciencia que a veces os hablaba en algún vídeo, ¿vale? Eso es de lo que se trata, ¿vale? De llegar a ese estado, no de lo que haces en el mundo. Lo que haces en el mundo no es más que un reflejo de cómo está tu interior, cómo está tu mente, ¿no? Sigo. Dice, Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Es decir, Dios es alabado cada vez que tú actúas con la mente recta, con esa mente amorosa. Cuando está hablando de ser completamente servicial, ¿vale? No está diciendo que tengas que sacrificarte constantemente por los otros. No te está hablando de esto, que esto la gente lo entiende mal. Porque si estás sacrificándote, ya no eres feliz y estás en el miedo, porque no estás en el amor, estás en el sufrimiento, en el sacrificio. No, ser servicial es cuando tú te das cuenta que dando ese amor que tú estás sintiendo, sin sacrificio alguno, sino simplemente por el placer de darlo, ¿vale? Te das cuenta que ahí es donde realmente eres feliz. Entonces, lo haces, pero no esperando nada. Ni las gracias, ni que te agradezca nadie, no. Haces lo que haces porque simplemente te sientes bien haciéndolo. Yo os lo he dicho más de una vez. Alguna vez alguien me pide un favor, se lo hago y cuando acabo le doy las gracias. Y le doy las gracias porque me ha permitido hacer algo que me ha hecho sentir bien a mí. Mucha gente esto no lo entiende, porque siempre hacemos algo a cambio de... ¿Vale? Cuando empieces a entender esto, tu mente empieza a ser completamente servicial. ¿Vale? Que no quiere decir que yo haya conseguido ya serlo completamente, pero sigo trabajando en ese proceso porque lo entiendo así. ¿Vale? Cuando yo hago algo porque realmente me apetece hacerlo y lo hago de todo corazón, yo me estoy sintiendo bien. Cuando entendamos que somos todos la unidad, vamos a trabajar o a ser serviciales con todos. ¿Por qué? Porque estoy siendo servicial conmigo en todo momento. ¿Vale? Venga, sigo. Dice, los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen a sus egos y por lo tanto no pueden hacerles daño. Como que estoy en una mente recta, no ataco, ni me siento atacado. Si a alguien parece que me ataca, entiendo que está en el miedo y que lo que realmente está haciendo es pedir amor. Y por lo tanto, ¿cómo lo voy a tratar? Con amor. ¿Vale? Y esta es la idea, lo que tenemos que llevar a cabo. Al final, os vais a dar cuenta que incluso en situaciones complicadas, cuando eres capaz de frenarte y verlo, incluso pedirle al Espíritu Santo que te ayude a ver eso de otra manera, vas a ser muy amoroso en esa situación y automáticamente eso va a cambiar. ¿Vale? La situación va a perder fuerza, ¿no? Pero es importante tener eso siempre en mente. Venga, sigo. Dice, su espíritu servicial es la manera en la que alaban a Dios, y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Lo que le das a tu hermano, te lo das a ti, lo que le das a Dios, también te lo das a ti. ¿Vale? Dice, Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos, y cunde una gran alegría por todo el reino, en el momento en que estás compartiendo todo el amor de Dios con tus creaciones, con las creaciones de Dios, que eres tú, ¿vale? Y entonces todo el cielo entero, cuando estemos ya despiertos, ¿vale? Viven en ese júbilo constante, ¿no? Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. ¿Vale? Perdonad hoy, os pido disculpas,
porque entre que me emociono leyendo estas cosas y hoy que parece que la garganta pues tiene ganas de atascarse, ¿vale? Va a salir un vídeo un poco para allá. Pero en fin, espero que tengáis paciencia y comprensión conmigo, ¿vale? Y sí, vuelvo a repetirla. Dice, cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Sigue hablándonos aquí del mundo de la forma, ¿vale? Cada vez que nosotros tenemos ese deseo de ser serviciales, desde ese estado de amor, no de sacrificio, ¿vale? El cielo se regocija porque es una mente que está recordando quién es, ¿vale? Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. ¿Vale? Aquí dice, los verdaderamente serviciales, los que han entendido esto, son dirigidos por Dios, por Jesús, ¿vale? Y entonces Él nos acompaña a todos, ¿vale? A poder hacer ese camino lo más rápido posible, ¿no? A que despertemos todos, porque despertamos todos o no podemos despertar, porque el soñador del sueño es uno. Por lo tanto, todos los que estamos dentro del sueño formamos parte de esa unidad, ¿vale? De ese soñador. Y acaba diciendo, yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Y esto es extraordinario. Esta frase es maravillosa. ¿Por qué? Pues porque nos está diciendo que siempre estoy donde tengo que estar, que siempre puedo contar con Él, porque lo que estoy experimentando es lo que yo necesito para poder hacer mis lecciones y mis aprendizajes. Y por lo tanto, siempre voy a saber que cualquier situación que esté experimentando la puedo superar porque Maestro, Jesús, el Espíritu Santo, por lo tanto Dios mismo está ahí conmigo si lo permito. Y como además os digo, todo lo que vives lo has proyectado tú, vaya día que tengo, ¿vale? Significa que si lo has proyectado tú, lo has creado tú, aunque sea falsamente, también lo puedes solucionar. Pero como no sabes cómo hacerlo, por favor, pídele ayuda a quien sí puede enseñarte a hacerlo, ¿vale? Jesús, el Espíritu Santo, está siempre con nosotros, está siempre en nosotros. Que este es un punto muy sutil pero importante. Lo único que tengo que hacer es, cada vez que me doy cuenta que estoy en mi mente egoica, juzgando, lamentando, condenando, culpándome, ¿vale? Frénate. Frénate y recuerda que lo que estás viviendo, lo que estás juzgando, condenando, culpando, etcétera, etcétera, no es más que esa proyección de tu interior que no has querido mirar de caras. Y entonces lo ves en el mundo para que lo puedas sanar. ¿Vale? Bien, hasta aquí la lectura. Bueno, ha sido... Hoy me he enganchado un poco la garganta, las emociones, pero espero que al final lo importante es que el mensaje se haya entendido. Bueno, os he dicho al principio que os iba a decir que al final el curso no es complicado. Y lo llevo diciendo en todo el capítulo que hemos leído. ¿Vale? Es decir, para hacer el curso solo tienes que estar pendiente de tus pensamientos. Si te están dando paz o no te la están dando. Solo tienes que estar pendiente de esto. ¿Vale? Es decir, cuando tus pensamientos están en coherencia, están en armonía, ¿vale? Tus actos van a estar en esa misma coherencia, en esa misma armonía. Y solo tienes que estar pendiente de esto, de ti. O sea, no tienes otra cosa, ¿eh? Y contigo estás siempre, como os digo siempre en plan de cachondeo, contigo vas a estar siempre, no te dejan ni para ir a mear, ¿vale? Siempre estás contigo. Por lo tanto, de donde tienes que estar pendiente es de tu mente. ¿En qué piensas? ¿A qué le estás dando vueltas? Si lo que estás pensando no te da paz, plantéate primero si lo necesitas o si es real siquiera, porque tenemos tendencia a imaginar muchas cosas. Que si lo hubiese dicho, si me dirán, o que si me pasará, ¿vale? Tenemos mucha tendencia a esto. Vamos a frenarnos. Simplemente, ¿vale? Sin enfadarnos. ¡Ostras, otra vez! Es que no para. No, 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 no. Porque eso le da fuerza. Simplemente, como me dijo una vez una de las alumnas, hay que volverse pasota. Y yo dije, no, pasota no. Se debe volver uno comprensivo. Pero también entiendo que al principio pues, nos pueda servir un poco esa actitud de decir, bueno, pues no es real, ¿vale? Pero desde esa comprensión,
Desde esa idea de que lo estoy montando yo, pues si le sigo dando fuerza, voy a seguir viviendo lo mismo. Pues no le voy a dar fuerza. Esto es lo que hay, bien, pues vale, bien, está ahí. Hasta que yo aprenda a no darle fuerza. ¿Vale? No es difícil, lo hacemos difícil, porque no estamos acostumbrados a estar pendientes de nosotros. Y eso es lo que necesitamos hacer. ¿Vale? Y entonces cuando tú estás en paz, eso se proyecta afuera. Y entonces los demás van a vivir y percibir y recibir tu amor, porque tú estás en ese estado. ¿Vale? Fijaros que no es tan complicado, ¿eh? Simplemente está pendiente de ti y observa que estás en armonía siempre, en coherencia siempre. Lo demás vendrá solo. ¿Vale? Bien, gracias, como siempre, por vuestra paciencia, quizás hoy más que nunca, y por vuestra comprensión. ¿Vale? Si os apetece, nos vemos en el próximo vídeo, a ver si no me engancho tanto, que a veces las cosas salen como salen. Venga, un abrazo de todo corazón y estar pendientes de cómo os sentís. Hasta la próxima.